Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2, encontramos el inicio del Nuevo Testamento y a uno de los primeros predicadores llamado Juan el Bautista. Y el mensaje de Juan el Bautista siempre fue muy claro. Dice así: y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Más adelante, en el capítulo 4 de Mateo, en el verso 17, encontramos a nuestro Señor Jesucristo comenzando a desarrollar su ministerio en esta tierra. Y el mensaje de Jesucristo también fue muy puntual. Dice el texto bíblico: y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, el inicio o la historia del inicio de la iglesia, encontramos en el capítulo 2 del 37 al 38 el mensaje con el cual ellos comenzaron a predicar. Y dice: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, una multitud de personas, y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento encontramos una y otra vez a Dios usando a sus profetas para decirle al pueblo: arrepiéntanse, acérquense nuevamente a mí. Aunque sus pecados fueren rojos como la grana, yo los volveré blancos como blanca lana. Ahora en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista comienza: arrepiéntanse. Jesús continúa: arrepiéntanse. Los apóstoles, la iglesia primera comienza a predicar y el mensaje que predicó fue: arrepiéntanse. ¿Qué es arrepentimiento, pastor? Arrepentimiento es reconocer el error, el pecado delante de Dios, pero no solo reconocerlo, sino abandonarlo. Existe una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento es tan solo pensar: ay, creo que mentir está mal, y listo, y continúo llevando una vida con la mentira y continúo mintiendo y mintiendo y mintiendo, y lo único que vivo es un remordimiento. Pero el mensaje de Jesucristo no es: tengan remordimiento de su pecado. El mensaje de Jesucristo es: arrepiéntanse, es decir, dejen su pecado a un lado, abandónenlo y comiencen a vivir una vida en libertad. Por eso el apóstol Pablo luego, en las epístolas paulinas, él dice: despójense del pecado y de todo peso que los acecha. Despójense del viejo hombre, renuévense por completo. Y esa es una de las principales características de una iglesia saludable. Una iglesia saludable predicará un mensaje de arrepentimiento, guiará a las personas a entender la verdad de Dios para que se puedan poner a cuentas con Dios. Les enseñarán a que depositen la fe en Jesucristo para que la gracia de Jesús pueda limpiarnos de todo pecado y llevar una vida agradable delante de Dios. Y durante esta jornada de oración, el primer día estuvimos orando justamente por ello. Señor, ayúdanos. Porque la Biblia dice que el único que puede convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Tú puedes acercarte a alguien y tratarle con tu humana sabiduría de hacerle entender que es pecador y no lo va a entender. Jesús dijo: el Espíritu Santo, Él es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nos unimos para orar y pedirle a Dios que en primer lugar nos examine y nos muestre los propios pecados de nuestro corazón, para podernos poner a cuentas con Dios. Oramos para que Dios muestre los pecados que están sucediendo en nuestras familias y podernos poner a cuentas delante de Dios por los pecados de la iglesia y pedirle a Dios que nos alcance con su misericordia. El libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La palabra prosperar es como impulsar, lo que significa. No prosperar es como algo que te detiene y no puedes avanzar.
Y la Biblia dice, el que vive encubriendo sus pecados no va a poder prosperar en la vida. Es como si tuviese una mano que lo detiene y no puede avanzar. Por eso el Señor dice, el que encubre sus pecados va a estar allí como estancado. Pero el que los confiesa a Dios, el que reconoce su condición delante de Dios y decide apartarse de ese pecado, la Biblia dice, ese alcanza misericordia. Diga conmigo, una iglesia saludable enseña y practica el arrepentimiento. Y por eso nos unimos todos a orar. Y quizá esta mañana estoy hablando justamente a alguien que también necesita ponerse a cuentas con Dios. Y quiero invitarte a hacerlo. Acércate con confianza a Jesucristo. Él es el único que puede perdonarnos. Él es el único que puede romper las cadenas que nos tienen atadas al pecado. Y el propósito de la iglesia y del evangelio es que justamente tú te encuentres con tu realidad y puedas ser libre a través de Cristo para llevar una vida agradable delante de Dios. Amén. Demos un aplauso a Jesucristo por ello. Una segunda característica de una iglesia saludable es una consagración profunda. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, el texto bíblico dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y en 2 de Corintios 7:1, la Biblia dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El arrepentimiento es el primer paso. Tú reconoces tu pecado, tú renuncias a tu pecado. Eso es arrepentimiento, te apartas del pecado. Pero el segundo paso se llama consagración. Ahora que he decidido dejar de mentir, ahora que he decidido dejar de hacer aquello que sé que a Dios le desagrada, decido consagrar mi vida para Dios. Y la consagración de la vida se da a través de la renovación de nuestro entendimiento con la palabra de Dios. En segundo lugar, se da también a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra oración y comunión permanente con Dios. Y finalmente, a través del ejercicio del dominio propio, obedeciendo a la palabra por amor. Cuando tú haces estas tres cosas, comienzas a consagrarte a Dios. Y una característica de una iglesia saludable es que hay una consagración permanente. Permanentemente se te invita a consagrar tu vida a Cristo. Y como cristianos todos hemos sido llamados a consagrarnos. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Diga conmigo, una iglesia saludable busca una consagración permanente. Recuerdo la historia del libro de Josué. El pueblo de Dios estaba victorioso, ganando batallas. De repente se estancaron y no pudieron más hacer frente a sus enemigos. Entonces Dios le dijo a Josué: no vas a poder conquistar, porque en medio de ti hay un anatema. Hasta que quites el anatema, no van a poder conquistar. Y estuvieron estancados. Hasta que Dios mismo se encargó de sacar el anatema, el pecado del pueblo. Y cuando lo sacó, entonces nuevamente vino el respaldo de Dios sobre Josué. Y otra vuelta comenzaron a conquistar. Y saben, a veces en la vida nosotros permitimos ciertos anatemas en nuestro corazón, en nuestra familia, en el ministerio, que nos estancan, que nos paralizan. Es como que queremos avanzar y sentimos que no podemos hacerlo. En esos momentos es bueno orar y preguntarle a Dios si hay algo que esté estancando nuestro caminar, como en el caso de Josué. Y durante esta semana también estuvimos orando por ello, diciéndole a Dios: Señor, muéstranos los anatemas de nuestro corazón. Muéstranos los anatemas que hay en nuestra familia. Muéstranos los anatemas que hay en nuestra iglesia. Queremos quitarlos por completo para consagrarnos a ti y lograr grandes victorias para Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Y quizá esta mañana le estoy hablando justamente a alguien que necesita examinar su corazón. Tal vez hoy tú necesitas ir a Dios y preguntarle: Señor, ¿habrá todavía en mi vida algún anatema? ¿Habrá algo que me impide consagrarme por completo a ti? ¿Qué es lo que me está impidiendo vivir en santidad delante de ti? ¿Qué es lo que tengo que renunciar? ¿De qué debo apartarme? ¿Qué debo hacer para consagrarme completamente a ti? Hoy es un buen día para reflexionar en ello, pedirle a Dios que te dé sabiduría y tomar decisiones para llevar una vida de consagración. Amén. En tercer lugar, una característica de una iglesia saludable es una sanidad divina. En Jeremías capítulo 33, versículo 6, la Biblia dice: He aquí, dice el Señor, que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Muchas de las heridas que tenemos son internas. Es más, las heridas más dolorosas no son las externas, sino son las internas. Y a veces son las más o las que más tardan en sanar. Y cuando tú llegas a una iglesia, tú no solo debes permitir que Dios perdone tus pecados y te limpie, tú tienes que abrir tu corazón para que Dios pueda tratar con tu corazón y pueda sanar tu corazón. Uno de los enemigos que el cristiano tiene es la falta de perdón. La Biblia dice que todos ofendemos de una o de otra forma. Y a veces estas ofensas comienzan a generar pequeñas heridas. ¿Dónde? En nuestro corazón. Entonces ya no miramos al hermano como antes lo mirábamos. Ya no le tenemos la misma confianza. Ya no vemos a las personas como veíamos antes, en la iglesia, en la familia o en cualquier otra área de la vida. Y esto habla de una herida en el corazón. Una herida que tiene que ser tratada por Dios. El Señor dice: yo puedo traer sanidad para tu herida, para tu quebrantamiento. Puedo darte abundancia de paz. Y por eso durante esta semana también estuvimos orando y pidiéndole a Dios: Señor, sana el corazón herido. Sánanos. Muéstranos si de alguna forma en nuestro corazón hay heridas hacia las personas, hacia las instituciones. Muéstranos y sana mi corazón. Jesucristo, cuando caminó, un día llegó a la casa de la suegra de Pedro y dice que ella estaba tendida en cama enferma con fiebre. Un pastor, cuando contó esta historia, dijo lo siguiente: si yo hubiera sido la suegra de Pedro y hubiera visto a Jesús entrar, seguro hubiese querido pararme y servirle. Pero la suegra de Pedro no podía. ¿Por qué? Porque estaba enferma. Y no fue que hasta que Jesús tocó en ella y la sanó, y dice la Biblia que la fiebre la dejó, que el texto bíblico dice inmediatamente ella se levantó y comenzó a servirle. Y muchas veces nosotros somos como la suegra de Pedro, anhelamos servir a Jesús, pero no podemos hacerlos porque estamos heridos interiormente. Necesitamos que Dios trate nuestro corazón. Recuerda que la Biblia dice: de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca. Si tú no has sido sanado por Dios en tu corazón, es muy probable que toda la ayuda que trates de dar saldrá de esa misma fuente. Entonces, todos los hombres son iguales para ti. Todas las personas son las mismas. No hay una iglesia perfecta, no hay. Y todo lo que esté en el corazón saldrá. Por eso Dios dice: ven, trataré tu corazón, sanaré tu vida, te daré abundancia de paz y te voy a volver un instrumento poderoso en mis manos. Y estuvimos orando fuertemente por ello. Pero también la Biblia dice en Isaías 53, verso 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. La Biblia enseña que Jesucristo, cuando fue crucificado, llevó consigo todas nuestras enfermedades y por medio de sus llagas obtuvimos sanidad. La Biblia dice que podemos orar por los enfermos para que ellos sean sanados y confiar en la buena voluntad y en la gracia de Dios. Por eso también estuvimos orando por sanidad física en la iglesia.
El día miércoles, justo cuando llegué a la oración, no sé si la hermana está el día de hoy, pero una hermana se acercó y me dijo, pastor, rapidito, porque yo estaba entrando a una reunión. Solo quiero decirle que esta semana Dios me sanó y nada más. Y sabes, cuando tú oras por sanidad, Dios tiene poder para obrar de formas extraordinarias. Por eso esta semana estuvimos orando y pidiéndole a Dios que Él obre sanidad conforme a su voluntad. Y estamos seguros que Dios también se ha glorificado en esto. Diga conmigo, una iglesia saludable se mantiene sana. Y por eso tenemos que ir constantemente a examinar nuestro corazón delante de Dios. Dile al que está a tu lado, no permitas que en tu corazón haya heridas, porque eso acabará destruyéndote a ti y también a tu entorno. Es importante que el Señor todo el tiempo esté sanando nuestro corazón. Y quizá esta mañana le estoy hablando a alguien que necesita esa sanidad. Tal vez tú eres una de las personas que vive con una herida profunda en tu corazón. Estás en medio de la iglesia, pero no te sientes parte de ella. Tienes cosas contra otra persona, contra otro hermano. Y el Señor te dice, ven, yo tengo abundancia de paz para tu corazón, quiero sanarte. Tal vez le estoy hablando a alguien que dentro de su propia familia está enemistado con sus padres, con sus hermanos, con su cónyuge, con sus hijos y tiene heridas profundas. Y el Señor te dice, ven, yo tengo abundancia de paz, yo quiero sanar tu corazón, yo quiero restaurarte. Y para eso es necesario que aprendamos a perdonar. Amén. Por lo tanto, si tú eres una de estas personas, acude al trono de la gracia y haya oportuno socorro para tu necesidad. En cuarto lugar, otra característica de una iglesia saludable es una unidad inquebrantable. En Efesios capítulo 4, versículo 3, dice así, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y en Juan capítulo 17, verso 21, la Biblia dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. En ambos pasajes se recalca la importancia de la unidad. En el primero se nos dice que tenemos que estar dispuestos a cuidar la unidad de la iglesia. En el segundo Jesús dice que sean uno, porque al ser uno, al estar unidos, el mundo sabrá que yo estoy con ellos. Por eso es muy importante cuidar la unidad en la congregación. Y esta semana también estuvimos orando por ellos. Señor, quita todo lo que quiera dividir. Ayúdanos a tener mansedumbre, dominio propio y humildad para amarnos, como dice la Biblia, para sobrellevar las cargas los unos de los otros en el amor de Dios, para perdonar de la manera en la que Cristo nos ha perdonado. Y estamos seguros que Dios ha ido obrando. Algunas de las razones o de las barreras para que haya una unidad, no solo en la iglesia, sino en la familia y en otras áreas, son las enemistades, son los malos entendidos, las murmuraciones, los chismes, las percepciones personales, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué bueno es ir delante de Dios y preguntarle, Señor, muéstrame. ¿Hay algo en mi vida que contribuye a la unidad de mi iglesia, de mi familia? O más bien, en mi vida lo que encuentro son argumentos para traer división y malestar a mi iglesia y a mi familia. Si lo que hay en mi corazón son ese tipo de argumentos, quítalos. Quiero ser un motor que produzca unidad. No quiero ser un instrumento de división. Tenemos que aprender a cuidar la unidad de la iglesia. ¿Cuántos papás hay aquí? Recuerdo la historia de un joven. Él contó algo así. Los papás iban a la iglesia, adoraban con las manos levantadas, decían amén, se abrazaban bonito y se iban al finalizar el culto. Y este joven dijo así, mientras ellos se iban, todo lo que hacían en el auto siempre era esto. ¿Has visto el fulano? Nada que ver, ¿no? Y mira el líder cómo se viste. Ay, y mira el otro. Y todo el camino era murmurar y chismear y hablar mal y hablar mal y hablar mal.
De forma interesante, esos hermanos continuaron en la fe durante varios años, pero nunca se dieron cuenta que en el asiento de atrás estaban sus 2 hijos. Y los 2 hijos todo el tiempo que hacían, absorbían, absorbían y absorbían. Un día cuando los niños crecieron y los papás querían llevarlos a la iglesia, ellos decían, no queremos ir. ¿Y por qué no quieren ir? Porque la iglesia es un lugar horrible. Hay gente mala, hay gente murmuradora, hay gente chismosa. ¿De dónde sacaron todo eso? Del asiento delantero. Dile al que está a tu lado, ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca. ¿Por qué? Porque la raíz de amargura tiene la capacidad de contaminar a muchos, dice la palabra de Dios. Pastor, ¿eso quiere decir que nunca puedo expresarme libremente? Puedes hacerlo, pero hazlo con sabiduría, con tu esposa, en un lugar aparte, con alguien que sea lo suficientemente maduro como para entender y orar contigo. Pero tu entorno a veces sufre las consecuencias. Si quieres cuidar la unidad, aprende a ver lo mejor en las personas que te rodean, tanto en tu iglesia como en tu familia. Aprende a ver lo mejor de las personas. Recuerdo ese chiste que contaron, que había un hombre que era sumamente positivo, a todo le veía el lado bueno. Entonces los del trabajo se enteraron que era cristiano y dijeron, hay que hacerlo caer de alguna forma. Y un día lo tentaron y le dijeron, mira, tú que a todo le sacas algo bueno en la vida, a ver dime, ¿qué bueno tienes que decir de Satanás? Y el hombre quedó en silencio, pensó un minuto y luego dijo, muy trabajador, muy trabajador. Necesitamos renovar nuestra mente y corazón. Necesitamos aprender a ver lo mejor en las personas porque eso añade, eso fomenta la unidad dentro del pueblo de Dios. Amén. Diga conmigo, una iglesia saludable se caracteriza por la unidad. Ahora dile al que está a tu lado, yo cuidaré la unidad de mi iglesia. No te dejaré hablar mal de ella. Y haz exactamente lo mismo con tu casa, con tu familia. Cuida la unidad de tu familia. Es muy importante. Pero vamos a continuar. Quinta característica de una iglesia saludable es un liderazgo sólido. Actualmente en la iglesia hay como unos 180 líderes y tal vez unos 150 servidores. Mucha gente que está sirviendo y liderando. Y esa es una gran bendición. Pero también esta semana oramos por un liderazgo sólido. ¿Por qué? Lucas capítulo 1, capítulo 1, verso 74 al 75, dice así: que librados de nuestros enemigos, sin temor, les sirvamos, ¿cómo? Díganlo conmigo fuerte, en santidad y en justicia, delante de Él todos nuestros días. Hoy en día se vive una crisis en el liderazgo cristiano. Es impresionante, pero escucha siempre malas noticias. Religioso por allá cometió tales errores, pastor por allá cometió estos errores, sacerdotes por allá cometieron errores, todos cometieron errores. Hay una crisis en el liderazgo. Y por eso hace falta que las iglesias se levanten con liderazgos sólidos, liderazgos que glorifiquen a Dios, y eso es algo por lo cual se tiene que orar y se tiene que promover. La voluntad de Dios es de que los líderes seamos personas que le sirvamos en santidad y en qué también, y en justicia. Hace muchos años atrás, las personas medían a un siervo de Dios por su carácter. Hoy en día, las personas miden a un siervo de Dios por sus capacidades. Es más, tú ves a un predicador en internet, si predica bonito dices, ¡wow! ¡Qué siervazo de Dios!, ¿no? Pero no conoces su carácter, solo te deja llevar por sus capacidades. Pero hablando de liderazgo, Dios está mucho más interesado en lo que somos que en lo que hacemos, en nuestro carácter más que en nuestras cualidades. Tanto es así que Jesús dijo lo siguiente:
Aquel día cuando regrese, muchos se acercarán y me dirán, Señor, en tu nombre profeticé. Digan conmigo capacidad. En tu nombre hice milagros. Digan conmigo capacidad. En tu nombre eché fuera demonios. Capacidad. Y el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. Es decir, las capacidades te dan una posición y te hacen aparentar algo. Pero las capacidades se pueden aprender. Pero lo que somos realmente es lo que está dentro, nuestro carácter. Y Jesús está muy interesado que los líderes estemos más enfocados o no más. Aprendamos a tener un balance correcto entre lo que hacemos y lo que somos. Las capacidades se desarrollan a medida que tú vas sirviendo. Tú vas sirviendo y desarrollas más capacidades. Como en el trabajo. Tú vas trabajando y desarrollas más capacidades. Pero el carácter solo se lo desarrolla de rodillas delante de la presencia de Dios en intimidad. Las capacidades pueden imitarse. Por eso cuando un predicador se pone de moda en las redes sociales, todos los demás predicadores predicamos igual, porque se pone de moda. Pero el carácter no se puede imitar. El carácter es lo que somos internamente. El carácter es quien tú eres, lo que Dios ha forjado en ti. Y es en lo que tenemos que estar sumamente ocupados y trabajando. ¿Por qué? Especialmente los líderes, acuérdense de esto. Tus capacidades pueden llevarte a cierto lugar de servicio, pero solamente tu carácter te hará permanecer allí. Si el carácter no es lo suficientemente maduro, crecido y sólido, poco a poco se irá minando, y el día en que menos te des cuenta, escándalo. El líder de iglesia cristiana cayó en pecado, ¿no? Pastor cristiano cometió tal error. ¿Por qué? Por falta de carácter. Por eso durante la jornada estuvimos clamando, llorando y pidiéndole a Dios, Señor, no solamente danos cualidades o capacidades, ayúdanos a desarrollar carácter, para que las personas al vernos como liderazgo puedan ver algo de Cristo Jesús en nuestras vidas. Cuando ves la Biblia, tú vas a ver que Dios no se hace mucho problema con la falta de capacidad de alguien. Es más, dice, yo tomo a lo menospreciado y a lo vil como su pastor, para enseñorearse sobre los grandes de la tierra. En una oportunidad, hasta un burro lo capacitó y le hizo hablar. Dios no tiene problemas. Tanto así que Corintios dice, el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Don de enseñanza, don de sanidad, don de capacidades. Él las reparte como Él quiere y a quien Él quiere. Pero el carácter solo se forja en comunión con Dios. Por eso, si tú estás sirviendo a Dios, sírvele como dice la palabra, en santidad y en justicia. Como dice la palabra, para que adornes el Evangelio de Jesucristo y nadie tenga nada malo que decir de Cristo por causa de vosotros. Si bien el mundo está sufriendo una crisis a nivel de liderazgo cristiano, nosotros hemos sido llamados a resplandecer y no somos perfectos, pero nos esforzamos en perfeccionarnos en la santidad y en el temor de Dios día tras día para reflejarlo. Amén. Alguien déle un aplauso a Jesucristo por ello. Efesios 6 del 18 al 19 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. No solamente tenemos que orar porque Dios levante un liderazgo sólido. Tenemos que orar, dice la Biblia, por los que ya están en servicio activo. Pablo decía, oren por mí, para que Dios pueda usar mi vida y presentar el Evangelio. Y esa es otra característica.
tenemos que aprender a orar por nuestros líderes, por los servidores, los voluntarios, los pastores, los obreros y decirle: Dios mío, manténlos con una vida de integridad, manténlos guiados por tu Espíritu, llénalos de tu presencia para que presenten el Evangelio con poder y con denuedo. La iglesia es un cuerpo y todos los que servimos a Dios no somos independientes del cuerpo, todos nos necesitamos los unos de los otros. Los líderes oran por usted, pero la Biblia enseña que usted también debe orar ¿por quién? Por sus líderes. Y durante esta jornada estuvimos clamando en esa dirección también, cubriendo a los servidores, a los líderes, a los voluntarios, a los obreros, a los pastores y diciéndoles: Señor, sígueles usando, sigue usando sus vidas, sigue manteniéndolos firmes en el Evangelio. Pero vamos a continuar. Una sexta característica de una iglesia saludable es un corazón que ora también por su nación. En 1 de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 4, la Biblia dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Orar por las personas que están en lugares de autoridad es un mandato de Dios para la iglesia. En 2 Corintios 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ponernos a favor de nuestra nación delante de Dios y pedirle perdón por los pecados de nuestro pueblo, eso es un deber. Y una iglesia saludable también es una iglesia que entiende el mandato de orar por todos los que están en lugar de autoridad y de ponerse a favor de la nación delante de Dios para pedir misericordia, para pedirle que Dios siempre esté en el control de todo, Él siempre lo está, para pedirle que aquellos que no conocen el Evangelio lleguen al conocimiento de la verdad del Evangelio de Cristo, para pedirle que nos ayude a vivir quieta y reposadamente, y para acercarnos con humildad y decirle: Dios mío, perdónanos, como dijo Daniel. Daniel en el libro, valga la redundancia de Daniel, Daniel se puso a favor de su nación y le dijo a Dios: Dios mío, hemos pecado, te hemos deshonrado y te hemos fallado, ten misericordia de nosotros. Aunque Daniel nunca había hecho nada de esto, él se identificó con su pueblo, se puso delante de Dios y le pidió perdón, intercediendo por su nación. Y mira, solo alguien que tiene un corazón que ame su nación va a separar oración para que vivamos quieta y pacíficamente, y también va a separar oración para que Dios con su gracia nos envuelva todo el tiempo. Diga conmigo: una iglesia saludable ora por los gobernantes e intercede por su nación. Y en séptimo lugar, una visión de crecimiento. Mateo capítulo 24, versículo 14. La Biblia dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. En Mateo 28, del 19 al 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En ambos pasajes, las palabras que sobresalen son: hasta el último de la tierra, en todas las naciones. Por eso una iglesia saludable se caracteriza también por tener una visión de crecimiento. Entiende que la voluntad de Dios es que el Evangelio corra y que todas las personas conozcan de Cristo Jesús. Y yo sé que es bonito estar en una iglesia pequeña. Todo es más cómodo, todos nos conocemos más, pero la voluntad de Dios es que todas las naciones conozcan el Evangelio, que toda nuestra ciudad conozca a Cristo. Y sabes, cuando una iglesia comprende esto, nunca se va a conformar con un grupo chiquito. Porque ¿qué son
1,000 personas comparadas con más de 1 millón de habitantes en nuestra ciudad. ¿Cómo yo podría estar tranquilo y decir, hemos alcanzado 1,000, estamos bien? Sabiendo que hay más de 1 millón de personas y una gran mayoría no conoce el Evangelio. Cuando una iglesia entiende esto, se esfuerza, trabaja para que el Evangelio llegue a todas las personas. Y entonces cuando tú comienzas a sacar el Evangelio, a predicar el Evangelio, a llevarlo a las calles, a buscar a las personas que no conocen a Cristo, se va a dar algo inevitablemente. ¿Sabes qué es? Crecimiento. Alcanzando las Naciones comenzó con 7 personas en una cancha de Wally. Luego pasamos a un salón de 150 y ya no entramos. Luego nos fuimos a un salón para 250 en el Hotel Calacoto y ya no entramos. Luego nos lanzamos al COE, el salón más grande en ese tiempo. Y ahí vino un crecimiento tremendo. Luego estuvimos de salón en salón, de zona en zona. Y durante todos estos años, la iglesia ha ido creciendo. Hoy en día, entre semana, en las más de 120 células, hay más de 1,000 personas que están recibiendo el Evangelio toda la semana, predicando. Y eso trae crecimiento. Yo sé que hay personas que dicen, pastores, que a mí me gusta un grupo chiquito, a mí me gusta pequeñito. Está muy bien, pero es un tanto egoísta. Porque la voluntad de Dios es que todas las personas conozcan el Evangelio. Las células mantienen el grupo pequeño, pero la iglesia tiene que seguir creciendo y extendiéndose. Una iglesia saludable querrá conquistar las naciones para Cristo. Porque entiende que Jesús no murió solo por ti y por mí. Jesús murió por cada paceño, por cada boliviano y por cada ser humano en este planeta Tierra. Amén. Y por eso el Evangelio dice, vayan por las naciones y hasta lo último de la tierra prediquen el Evangelio. Alguien que le dé un aplauso a Jesucristo por ello. Dile al que está a tu lado, el crecimiento es un buen problema. Cuando la iglesia crece, nosotros decimos con el equipo ministerial, Señor, este es un buen problema. Continúa dándonos problemas como estos, porque la voluntad de Dios es que nos extendamos. El anterior encuentro, me comentaron que llegó una familia que estuvo en el evangelismo de Navidad, ahí en el Teatro al Aire Libre. Después de 6 meses, contactó con la iglesia. Estuvo en ese evento y luego llegó a la iglesia. El anterior bautizo, una de las últimas personas que llegó al bautizo, fue una muchacha que llegó al evangelio en el evento Cambia tu Look, donde más de 600 mujeres estuvieron en este salón. Y así en las diferentes actividades que hay cada semana, Dios continúa añadiendo a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Alguien dijo, pastor, ¿por qué la iglesia hace tanta actividad para el inconverso? Querido hermano, porque es nuestro mandato. Amamos al perdido. Queremos llegar con las buenas nuevas de salvación a cada persona y lo continuaremos haciendo y le invito a sumarse para alcanzar nuestra ciudad para Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor por ello. Estas son solo algunas características de una iglesia saludable, porque ciertamente hay muchas más, pero estas son algunas de ellas, por las cuales estuvimos orando durante esta jornada de oración 24/7. Y hoy por eso, al concluir, vamos a orar todos juntos como iglesia, una vez más por cada una de ellas y cerrar estos 7 días de oración y de intercesión delante de Dios. Quiero invitarles a ponernos sobre nuestros pies. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.